Ok, profe, yo lo cité por el hecho de que ahora mismo yo estoy realizando la tesis del maestro Jorge Prados. ¿Quién fue el maestro Jorge Ajá, Prados? Maestro Jorge Prados fue un ilustre profesor, docente, pedagogo y clarinetista en Colón. Entonces, ok. yo fui uno de los últimos alumnos de él, juntamente con el maestro Cecilio Cerrut, que actualmente vive en México y está haciendo carrera en México como músico y como saxofonista. Entonces, basado en eso y Mm, en mi investigación, Una, ajá, un- dígame. una pregunta, Cecilio Cerrut, ok, hay un cuarteto Cerrut de clarinetistas, no sé si lo conoces, que está el profesor Reina Castillo, y ese cuarteto se llama Cuarteto Cerrut. Mi pregunta es, eh, ¿es en honor a esta persona o no? Es en No honor sabes. al tío de él, que fue, salud, Ah, ok, que, gracias. que fue director de la, Ok, ya. ajá, que fue director de la Habana Municipal de Colón en los años 85 al 89. Ok, 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 ok. Entonces no es la misma persona. Ajá. Ahora mi compañero que está realizando el trabajo conmigo está entrando, así que le estoy dando ya entrada a él. Ok, profe, Ok. entonces, como seguíamos, entonces mi investigación me arrojó muchas cosas porque yo conocí personal al profesor Jorge Prados antes que él dejara de dar clases por completo. Yo lo conocí entre el 1997 hacia el 2001. Todo ese tiempo lo conocí porque fui alumno de él de Ujú, clarinete. Y entonces yo por cosas de la vida y en ese momento también cierta rebeldía de adolescente y cierta ignorancia también de mi ujú. parte, yo terminé, yo corté relaciones con el profesor Prados. Fue un dolor, actualmente es un dolor mío, es una cruz con la que yo cargo porque en realidad si lo hubiera aprovechado al máximo así como lo hicieron sus precursores. Entonces, Mm, entre sus precursores está el profesor Leopoldo, está el profesor Elionel Reyes, está el profesor de usted, el profesor Isaac Reyes. ujú. Hay otros que están haciendo carrera en los Estados Unidos. Hay otros que se fueron a Europa, otros que están aquí en Panamá, aquí en la capital todavía trabajando. Y entonces, en base a eso, profe, fue que yo comencé Mm, a hacer la investigación y dentro de esa investigación me dio con usted porque ok. en medio de las investigaciones que he hecho con diversos profesores, incluso con el profesor Isaac, todo me arrojó hacia usted y hacia otros colegas que usted tiene que están haciendo carrera en el extranjero también actualmente. Entonces, Ujú, el profesor Prado tenía una filosofía no solamente musical, sino una filosofía de vida, que fue la que nos transmitió a nosotros sus alumnos en ese momento, cuando yo pertenecía a la Habana Municipal. Entonces, esa filosofía de vida, más que enseñarnos música, fue la que hizo ujú, que muchos de sus alumnos hoy día sean músicos destacados a nivel nacional e internacional. ujú. Entonces, yo comencé a hacer investigaciones, a buscar por aquí, por allá, y hasta que di con usted. Y entonces, en medio de esa búsqueda, yo conversé con el profesor Santiago Alba, que es el asesor de nosotros, y Ujú. el profesor asesor de nosotros nos sugirió a nosotros conversar con usted. Entonces fue por esa razón que yo me contacté para poder realizar la entrevista con usted el día de hoy. Y ante todo, profe, mil Ujú. gracias por su tiempo. Mil gracias por su tiempo. Yo estoy muy agradecido de corazón porque yo sé que usted es una persona que tiene muchas ocupaciones, profesor en la universidad, tiene Ujú. su propio trabajo personal, que es el MICLAB. Ujú. También es profesor acá con el atelier y otras cosas más que usted hace. Y entonces usted se la pasa muy ocupado y yo sé que este tiempo para mí es es un tesoro muy valioso. Muchas gracias, ¿no? Encantado
de poder cooperarte en tu investigación de tesis de licenciatura, ¿verdad? Es de Sí, licenciatura, de la ¿no? licenciatura. Ajá. Y ustedes estudian en la Universidad de Panamá, en Bellas Artes, ¿no? Sí, profe. Ah, ok. Mira que nunca te había escuchado. Creo que a Samuel sí, porque Samuel fue estudiante mío creo que en dirección, si mal no recuerdo. O a lo mejor lo estoy confundiendo. Correcto. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, Así que no, pero sí, no, o sea, yo encantado de poder cooperarles con lo que me vayan a entrevistar y todo, toda la información que necesitan acerca de pues esas clases que quizás no fueron exactamente con el maestro Prados, pero fueron con un discípulo del maestro Jorge Prados, que es Isaac Reyes, ¿no? Clarinetista, uno de mis primeros maestros de clarinete, puesto que yo inicié en el conservatorio, el último año casualmente que el conservatorio se mudara a Albrook, a la sede en Albrook. Yo fui estudiante el último año que fue el que el conservatorio estaba ubicado en San Felipe, donde actualmente, o bueno, creo que actualmente no, pero anteriormente estaba la Fundación Danilo Pérez. En ese edificio era el Conservatorio Nacional. Así que yo tomé mis clases ahí de solfeo, flauta dulce, teoría, ¿verdad? Todas las materias básicas. Y clarinete lo empecé entonces cuando el conservatorio se muda a Albrook al siguiente año, porque antes el conservatorio prácticamente era un año de las materias básicas. Y luego el segundo año es que podías escoger, digamos que el instrumento y otras cosas, ya las materias más avanzadas, ¿no? Eh, pero ese primer año siempre era bien básico, flauta dulce, solfeo, teoría y bueno. En el segundo año de mi conservatorio, ahí fue que entonces conocí al profesor Isaac, porque ya había que escoger un instrumento y pues entonces él inclusive me vendió su primer clarinete. O sea, primer clarinete que él tuvo, como en ese momento yo no conocía los instrumentos. Así que, por ejemplo, antes no había la gran variedad de tiendas que ahora, por ejemplo, hay, ¿ve? Entonces, habían tiendas, sí, pero eran muy pocas las que vendían, por ejemplo, un clarinete, ¿ve? O sea, podían venderte una guitarra, una trompeta, un violín, ¿sabes? Pero un clarinete ya era un poquito más complicado. Así que él lo que hizo fue que convenció a mi abuela de primero decirle, bueno, si él quiere estudiar clarinete, entonces puede estudiar con este instrumento que no es el óptimo, no es nuevo, pero le puede funcionar a ver si en realidad le gusta el clarinete. Y así empezó toda la historia con el profesor Isaac. Eh, Realmente fueron alrededor de 5 o 6 años de estudio con él y realmente te puedo decir que fueron unas experiencias maravillosas. Primero porque el profesor Isaac es una persona que él le gusta que sus músicos, que sus estudiantes saquen provecho, ¿verdad? Saquen el máximo de sus clases, de su enseñanza. Una cosa que yo siempre he admirado de él es las ganas de hacer música. Vamos a hacer un cuarteto, vamos a hacer un trío. No estamos haciendo nada, vamos a ponernos a practicar algo, ¿ves? O sea, siempre es esa constante práctica, esa constante ganas de hacer música, ¿ves? Entonces, eso es lo que me gusta y que siempre recuerdo de sus clases, ¿no? Esa pasión por vamos a hacer esto y saben, en diciembre podemos tocar, si nos organizamos bien, podemos tocar en las iglesias y ganarnos algo para poder comprar la música del siguiente semestre o los métodos o la música. O sea, una persona muy visionaria en cuanto al aspecto de la música de cámara. Aprendí eso muchísimo de él y
también pues su lado virtuoso, porque también es un clarinetista muy bueno, quizás no tuvo la oportunidad de estudiar afuera, ¿verdad? Pero es uno de los clarinetistas que yo admiro muchísimo a la hora de hacer música. De los que yo aprendí muchísimo a hacer lo que es música de cámara, es cómo prepararse, ¿ves? Y cómo ponerte retos, porque siempre un maestro te tiene que poner retos. Si tú no, si tú estás como quien dice ahí, ¿verdad? Sí, vas seguro, ¿no? Vas seguro porque vas paso a paso, pero Isaac siempre tenía algo que en las clases siempre nos ponía algo más difícil y nos daba ese tiempo, ¿no? Para que lo practicáramos una semana y de nuevo el siguiente martes nos juntábamos y veíamos parte de lo que nos había enseñado en la clase anterior y eso era muy, es una persona que impulsa muchísimo. Y yo estoy seguro que todo eso fue adquirido a través de su primer maestro. Muchas de las cosas que yo sé son porque mis primeros maestros me las enseñaron, ¿ves? Entonces, estoy completamente seguro que primero sé que quería mucho al profesor Prado porque él siempre nos los mencionaba en clase y nos contaba de esa manera en la que él tuvo que venir a Panamá. En ese tiempo no era como ahora que tenemos corredores, por ejemplo. Era vía normal o autopista normal. El tiempo que tú tenías que invertir para estudiar, para venir a Panamá, o sea, toda la preparación, ¿verdad? Las ganas de... Eh, yo estoy seguro que él aprendió muchísimas cosas buenas de parte del profesor Prados. Eh, y bueno, en las clases de él, unas clases muy pedagógicas, siempre, como te digo, siempre nos retaba a prepararnos para un festival, para prepararnos para una competencia. Es una persona que le gusta mucho el ¿sabes? Es ponerte retos, ponerte metas, lograr cosas. Aun cuando no ganes, pero ganas igualmente porque te preparaste, ¿ves? Te preparaste y tienes la experiencia que cuando te toca una competencia de verdad, ya estás listo para, ¿sabes? Para estar ahí. Entonces, sí, la verdad que sí, muy agradecido siempre con mi primer maestro Isaac Reyes. eh, y la verdad es que sí. No sé si tienes alguna otra pregunta. Bueno, profe, este, yo conocí ya en su vejez al profesor Prado. Lo agarré y estuve con él casi 5 años con él. Entonces, Ujú, conociéndole directamente al profesor Prado, y yo cuando fui a la banda municipal, muchos me contaban de anécdotas del profesor Isaac Reyes, de Leonel Reyes, del hermano y de otros músicos más, ujú, hasta el profesor Reinaldo, que salió ujú, de la Sinfónica, que él también fue alumno del profesor Prado. Entonces, todos estos profesores que hoy día tienen bastante trascendencia dentro de la música aquí en Panamá, ujú. este, todo eso, yo solamente escuchaba anécdotas. Entonces, ya estando acá en la universidad de forma mucho más madura, quise realizar este trabajo para que se conozca el nombre detrás del escenario, Claro. la persona detrás del escenario, quién fue en realidad esa persona que estando en Colón enseñó a estos músicos que actualmente están aquí en Panamá y que gracias a ellos hoy día muchos de ellos han triunfado aquí en Panamá. Exactamente. Entonces la gente, como nos decía nosotros el profesor Reinaldo nos decía, ¿ustedes dónde aprendieron? Y ellos decían en Colón, pero entonces ¿quién es el que le enseña a ustedes? Ese nivel de no solamente de ejecución, sino de lectura, de la posición de la mano en el instrumento, y no solamente eso, sino la seguridad con la que tocaban, todas estas cosas que influyeron Ujú. para que hoy día los profesores que salieron de la mano de él triunfaran aquí en Panamá. Entonces,
Entre todas las anécdotas, entre todas esas anécdotas, se conoce que el profesor Prado era una persona muy disciplinada, muy estricta. Yo lo conocí así también. Cuando te miraba fijo. Y muchas Ujú, personas, lamentablemente, en mi provincia, porque no somos todos, pero es como yo siempre hablo con mis alumnos del Ministerio de Cultura, porque yo doy clase ahí en Colón. ujú, Yo le digo a mis alumnos, a nosotros los colonenses no nos juzgan por el color de piel, no, no nos juzgan por el color de piel, no nos ujú, juzgan por el cabello, nos juzgan porque creen que todos los colonenses somos indisciplinados, comenzando por ahí. Cuando tú te ujú. chocas con una persona indisciplinada, lamentablemente tú vas a creer que todas las personas son de esa forma, allá Exacto. en un lugar. Y entonces yo le he dicho, y yo converso con los muchachos, y eso es lo que yo le transmito a ustedes, que ustedes sean disciplinados consigo mismos, sea lo que hagan, lo mínimo. Entonces, eso fue lo que nos transmitió a nosotros el profesor Jorge Prados, cuando decía, yo me acuerdo una vuelta a un evento que teníamos en el sesquicentenario de Colón, tenía 16 Ujú. años en ese momento, profe. Entonces él nos dice, llegan a las 5 de la mañana y cuando llegué ya le estaba ahí metido esperando a toda la banda. Wow, Desde las 4 de la mañana él estaba ahí. Entonces esa imagínate. disciplina, él se la transmitió a Isaac, él se la transmitió a Leonel, se la transmitió a Reinaldo, se la transmitió a los otros maestros. Y entonces eso se lo transmitió a ustedes los que han Como venido, segunda generación, exacto. exacto, como una segunda generación. Entonces, siendo justos, y es lo que yo estaba conversando ayer con mi hermano, yo le decía, yo hay que ser justos porque yo creo que más que pronto de tratar de creer o crear de pronto algún conflicto de que quién, de que de pronto dónde, cómo era la música en X lado o en tal provincia, esto y lo otro, sino que todos podamos estar unidos, pero también hay que, como se dice, zapatero a su zapato, Exacto. hay que darle el reconocimiento al profesor Prado, que tanto él como con el profesor Felipe Hudson, en ese tiempo, en Ujú. esa época, ellos fueron los pilares y actualmente yo le digo con franqueza y con todo el respeto de muchos de mis colegas en Colón, actualmente el nivel que tenía el profesor Prado, que tenía el profesor Felipe Hudson, es difícil que tú lo encuentres actualmente en Colón. Eso se ve más aquí en Wow, Panamá. Aquí en Panamá se ve más claro. eso. Y en las provincias, en el interior, se ve más eso, porque las personas se han comprometido y han agarrado eso consigo mismo y se han puesto, Exacto. pero lamentablemente en Colón no se ve eso. Y entonces, Claro. ya me han contado otras anécdotas que han sucedido, de otras cositas que también sucedieron. Incluso hasta el profesor Parry se chocó con eso, una vuelta que él había ido allá que él en una clase de contrapunto, muchos llegaban tarde, muchos no asistían a las clases y en ese momento de frustración, siendo él un hombre ya que, que su carácter fue moldeado aquí en Panamá y luego en el extranjero, entonces ese sistema él lo quiso llevar a Colón y él se chocó con eso. Él al chocarse Claro, con al, la cho- cultura. ajá, al chocarse con eso, y él siendo colonense, a él le dolió y él tomó la decisión de venirse acá a Panamá. Y entonces son esas cosas que lamentablemente en mi provincia se han perdido mucho. No lo digo que no lo hay, sí hay, pero se pueden Claro. contar con los dedos. Y Bueno, entonces, y compartiéndote, o sea, aportándote un poquito a lo que mencionas, y es cierto, o sea, la generación, también tenemos que entender de que nosotros vivimos en una generación que ha vivido una tecnología de punta, ¿ves? O sea, las cosas que, por ejemplo, yo, yo que he estado en esa transición de, porque yo recuerdo que eran que los 90 no había internet. Los 90, o sea, ya para 98, 99 fue que el internet fue tomando auge, 95, 96, ¿eh? Pero, ¿sabes? O sea, to, fue un periodo de transición. Imagínate, y antes las personas, por ejemplo, no tenían calculadora, no tenían un celular, por ejemplo.
sea, la gente se aprendía los números de teléfono de memoria. La gente tenía su libretita donde apuntaba el número de teléfono, una cosa. Eso se ha perdido. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que hay muchas personas que obviamente vivieron un régimen completamente diferente que los hizo ser o disciplinados o indisciplinados, una de dos. O te unes o no te unes, simplemente, ¿no? Y muchos, y algo característico que tiene la música es que la música te pone, te ordena, ¿no? O sea, es muy raro encontrar a un músico que sabes que es, sí lo hay, pero muchos somos muy organizados con el tema de, oye, el ensayo, esto, lo otro, ¿no? También existe la gente que es súper desordenada, ¿no? Y llegan tarde y todo lo demás. Eso nunca lo vamos a poder evitar. Es parte inclusive de la cultura del panameño. ¿Ves? No es ni siquiera la cultura de los músicos panameños. Es algo que está en nuestra piel. ¿Ves? Y que nosotros mismos somos los únicos que podemos curarlo. Cada persona si es ordenada, si es, ¿sabes? Pero sí, o sea, todo ese tema de la escuela de antes era una escuela muy estricta, era una escuela que o te ponías o te ponías. Así de sencillo. Y sí, definitivamente que es un gran pilar, fue un gran, bueno, no sé si él ya murió Sí, o él no. falleció en el 2005. Ok, entonces fue un gran pilar para la provincia, musicalmente, porque es como tú dices, formó a la mayoría de los clarinetistas con una buena base para poder afrontar otros estudios superiores más adelante, o los que se vinieron para Panamá y continuaron, pero toda esa gente que vino a Panamá, o sea, ahora Isaac es profesor de conservatorio, Reinaldo es primer clarinete de la Sinfónica, o sea, son puestos importantes en la música. O sea, no cualquiera gana una plaza de primer clarinete en una orquesta, no cualquiera se convierte en un profesor de clarinete del conservatorio, ¿ves? Son puestos importantes que van a enseñarle a muchas generaciones, ¿ves? Y eso es realmente por la base que tienes tú como cuando tú inicias en la música. Si tú tienes un mal maestro, te va a costar muchísimo poder ordenar todo el abecedario, ¿no? Pero si tú tienes buenas bases, donde te dicen aquí es A, aquí es B, aquí es C, aquí es D, tienes las bases. Y esas bases te van a ayudar a poder construir y mejorar poco a poco. Si te enseñan mal, te va a costar más, porque tendrás que corregir y después entonces aprender lo que continúa. Entonces, sí, o sea, definitivamente que él fue un gran pilar para los músicos en Colón. Poder llegar a un nivel que pudieran ir a un nivel superior y con buena base. Ok, profe. Ahora, otra pregunta. La técnica que utilizó con usted el profesor Isaac Reyes, hábleme acerca de eso. Ujú. Y antes de eso, profe, a ver, no comenzamos directamente hacia el punto. Que me diga su nombre, lo que actualmente realiza y sus trabajos. Bueno, mi nombre es Alexis Fon. Soy profesor de clarinete en la Universidad de Panamá. También soy director artístico y fundador de la muestra internacional de clarinete conocida como Mi Club Festival, que es un festival de clarinete que reunimos a clarinetistas, digamos que a 5 clarinetistas de la región y a través del festival los estudiantes panameños, los músicos panameños pueden formarse con clarinetistas de alto nivel. Entonces, esa es la misión de mi club. También soy embajador o coordinador más que nada
del Festival Internacional de Música de Guaranda, Ecuador, que tiene una gran misión porque no es solamente enfocado en clarinete, sino que primeramente no es que sea enfocado en clarinete, es un festival de música, ¿ves? Da clases maestras de la mayoría de los instrumentos, piano, flauta, clarinete, violín, y es un proyecto muy lindo porque eh, está, el festival se realiza en una zona que es conocida por los carnavales, pero no conocida por un festival de música clásica. ¿Ves? Es una zona donde hay muchos indígenas, también aprenden a tocar un instrumento, pero de una manera ordenada, con maestros de buen nivel. Entonces, eso es lo que también hago con el Festival de Ecuador, Festival Internacional de Música de Guaranda, Ecuador. Y, eh, y bueno, doy clases también, soy profesor de clarinete en la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del PNUD, Programa de Naciones Unidas, y Mi Cultura, Ministerio de Cultura. Así que, bueno, eso es básicamente donde elaboro mis estudios. Mi licenciatura fue bueno, mi bachiller en ciencias del Instituto América, mi bachiller en música del conservatorio, luego hice la licenciatura en clarinete en la Universidad de Panamá y luego a través de una beca pude realizar mis estudios de maestría en la Universidad del Sur de Mississippi. Así que, y bueno, regresé a Panamá y pues ahora soy acá profesor de clarinete y pues eso. Ok. Acerca de de la técnica y del repertorio que el profesor Isaac Reyes trabajó con usted durante ese periodo. Bueno, durante el periodo del conservatorio, Isaac, el profesor del conservatorio, veíamos mucho eh, afinación, escucharse unos a otros, ¿verdad? Trabajar la afinación del ensamble. eh, Era muy paciente, muy paciente. Se ponía a tocar con nosotros, inclusive en las lecciones. No solamente, sabes, usualmente tienes un maestro que no toca las lecciones contigo, sino que te va diciendo y tú tocas. Pero Isaac siempre tenía la ventaja de que tocaba con nosotros. A veces inclusive las lecciones no eran con dúos y él hacía la segunda voz y tú tocabas la línea del método y él te hacía una segunda voz y sonaba tan bonito que te inspiraba, ¿sabes? A seguir estudiando, a seguir practicando porque tú querías que tu maestro también tocara contigo la lección. Eso llama la atención a cualquier estudiante, eso lo anima a un estudiante, ¿no? Eh, yo empecé casi a los 11 12 años, clarinete, o sea que estaba pequeño todavía. Eh, y para mí era muy llamativo, o sea, todo el tema de cómo hacer música, reunirnos a todos, también nos regañaba mucho. Isaac nos regañaba mucho porque a veces no estudiábamos la música, siempre nos habló del compromiso, que es cuando uno dice, voy a hacer esto, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien, ¿ves? Entonces no era solamente el hecho de que vamos a tocar, no, era un hecho también de compromiso, era un hecho de responsabilidad. Y todas esas cosas nos enseñó, todos esos valores. Eh, Inclusive cuando no estudiabas algo te decía, bueno, quédate ahí 5 minutos practicando, dale, toca. Y tú aprovechabas el tiempo, se pasaba la tarde y te atendía ya a las 5 de la tarde, ¿no? De todo ese tema de las clases y para que tuvieras chance de que la lección que tenías que tocar te saliera bien. Entonces, muy llamativo, la verdad. A mí me gustó mucho sus clases. Aprendí muchísimo de lo que es la sonoridad de un ensamble, cómo tiene que sonar la música.
Eh, y sí, eso. Ok, Muy, había, muy comprensivo con los estudiantes. Muy, oh, muy comprensivo. Y muy una persona que te anima a, o sea, me recuerdo que como te mencionaba lo de los cuartetos, siempre él quería que armáramos un cuarteto, armáramos un dúo, lo que fuera, pero que nos presentáramos, que hiciéramos un proyecto con ese grupo. O sea, que no se quedaba solo en lo de la clase, sino que ya era algo que te ponía a trabajar para tocar en una iglesia, tocar en una actividad, un evento, o sea, que te iba preparando al mundo real, ¿ves? Porque así es el mundo real, o sea, te llaman y tienes que tocar, ¿no? Y muy, muy, la verdad, muy, siempre muy agradecido. ok, profe. Algo en Ajá. particular en el momento que él enseñó la parte de la técnica de clarinete, algo en particular de pronto que el profesor que usted vio en él, que de pronto sea característico de él con respecto a sus otros profesores de clarinete. Eh, bueno, como te dije, o sea, Isaac es una persona que, o sea, tocaba con uno, era muy virtuoso, muy, muy virtuoso, siempre te exigía que, oye, ese pasaje lo puedes, esa pieza la puedes tocar más rápido y la puedes tocar al doble y para que suene virtuoso y esto y lo demás, entonces era, no era que él no lo podía hacer, ¿ves? Él siempre, la mayoría de las cosas que te decía, él las podía hacer rápido y tú quedabas así de que, wow, así lo tocó, yo también quiero, entonces eso te animaba a, como a tu profesor, ¿no? Yo creo que es eso, más las ganas de que tú puedes lograrlo y lo puedes lograr de una manera que suene wow, ¿sabes? Esa ímpetu de, oye, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eh, Creo yo que es uno de los valores y una de las anécdotas que conseguía yo con él. Ok. No sé si Samuel tendrá alguna pregunta. Sí, sí, tengo una. Bueno, bueno, decirle que tengo la cámara apagada porque ando trabajando en otra cosa acá y para no distraer tanto. Por eso Ok, la tengo apagada. Pero hablando tranquilo, con ajá, el profesor Leonel, él no había mencionado que el ajá. maestro Prado tiene una técnica de tocar. No sé si Alberto, ¿tú te acuerdas más bien cómo fue la explicación? Es que él utilizaba en la parte de clarinete, profe, usted sabe que hay una barra Ajá, de teclas acá aparte. Entonces el profesor Leonel nos dijo a nosotros ajá. que él utilizaba el dedo creo que era el índice, de una forma así Ujú. virtuosa como si fuera un látigo. Y dice que no se la vio a no se la ha visto a más nadie aquí en Panamá. Dice que a la única que llegó a ver fue, yo creo que a una europea utilizando esa técnica, que es un movimiento extraño Wow. que mueve con el dedo. Y entonces dice que el profesor Prado utilizaba esa técnica y que ni siquiera, que Isaac siendo tan virtuoso, que Isaac no pudo copiar esa técnica tampoco. No sé qué tan cierto, o sea, de pronto si lo llegó a copiar, lo llegó a desarrollar y o lo utilizó con usted, profesor, no sé. Esa técnica tiene un en Pues específico, no sabría tampoco. sí, la verdad es que cuando me hablas así, tendría yo que ver exactamente la mano y como no hay fotos tampoco de él tocando exactamente, ni videos, no sé. La verdad es que no sé. Ahí sí te sabría, no te sabría responder qué exactamente. Porque, bueno, Isaac siempre tuvo una buena postura en sus manos. Como te decía yo, o sea, una persona muy, muy virtuosa. Quizás no, por eso te dije, quizás no tuvo la oportunidad de, digamos, de estudiar afuera, pero sí tuvo la oportunidad de tocar en muchos lugares del mundo. Rusia, Estados Unidos, un montón de lugares, Grecia, ¿sabes? O sea, y pararte y tocar bien y que la gente te aplauda, o sea, eso es válido. Así que yo creo que él pudiese ser una persona que te pudiera responder esa respuesta.
esa Ok. pregunta. Modo, acá habla con el profesor Leone para ver si me mandaba un video para que hiciera más o menos una demostración de qué era lo que él veía. Exacto. Para ver si usted no puede dar una respuesta, si esa técnica tiene un nombre. Lo único que me dijo el profesor Leone que esa técnica hacía ver como que si el dedo del profesor se partiera en dos. Algo así fue lo que salió. Wow. Pero yo de todas maneras le voy a decir que mande el video y para decir no Y, exacto, y me lo mandas por WhatsApp y yo lo veo si te puedo responder, te respondo. Si no, no te voy a poder responder M- exactamente. Mire que en el tiempo, en el 89, cuando Isaac Reyes viaja de Colón acá a Panamá, la capital, Ajá. él audicionó, él audicionó, yo creo que fue, no sé si en el conservatorio, creo que fue en el conservatorio, si no miento, Samuel. Entonces, en ese tiempo, habían otros profesores también, y a él fue directamente a la audición. Él no se vio con ningún otro profesor, sino que fue directamente para la audición, y él audiciona clarinete. Entonces, cuando él audiciona, él queda con el primer lugar en la audición, con el puntaje más alto. Entonces, Ujú. en esa audición, a él le preguntaron, ¿quién te preparó? Y él respondió, mi profesor vive en Colón y se llama Jorge Prados. Eso fue como por el año 89, 90, por ahí. Wow. Entonces, eso a nosotros por esa razón, profe, es que nosotros queremos darle ese reconocimiento al profesor Prado, porque como nos decían sus propios alumnos, el profesor Prado estaba adelantado a su época, al tiempo en el que Ujú. está. Y entonces la manera en que él enseñaba, no solamente era la forma en que enseñaba, sino la disciplina. Él combinó las dos cosas, la disciplina y la enseñanza. Y entonces por esa razón es que de él salió el profesor, hasta Alejandro But, no sé si lo conoce. No, no lo conozco. Él se hizo su carrera en Colón como profesor del Conservatorio de Colón. Él sí ya se jubiló. Él es clarinetista también, excelente clarinetista y uno de los primeros alumnos de él. Sea, Wow. profesor Reinaldo, que sí ustedes lo conocen de la Sinfónica y ya conversó, ya habló acerca de él. Actualmente vive Ujú. en Chorrera. Ahí hay otros más que han salido, que salieron de la mano directamente del profesor Prado. Lamentablemente este año perdimos a uno, falleció en enero por el COVID. Se Wow. llamó Abdiel Valdés. Él era director de la Escuelita del Ritmo en Portobelo. Y Mm. entonces él es el que estaba organizando juntamente con la Fundación Valle de Portobelo en España, eh, todo ese evento allá en Portobelo, y allá la música Wow. con él creció de una forma, y eso fue pura enseñanza de profesor Prado, lo que él adquirió. Él, Wow. y él solamente entró a la universidad para obtener el papel, pues eso es lo que él estaba buscando, pero porque ya muchas cosas que le enseñó el profesor Prado, porque incluso a nosotros en la entrevista nos dijeron que no solamente era enseñanza de clarinete, que el profesor Prado manejaba el solfeo de una manera excelente, conocía de armonía, conocía de transporte, conocía varias cosas sin fines dentro de la música, Claro. y nosotros tenemos una foto. Yo tengo una foto ahí que nosotros le tomamos foto a uno de los documentos de él, que Ajá. el nombre de él es Jorge Jaime Prado, doble J y una P al final. Y las dos J es la firmada en forma de clave de sol. Es única esa firma. Esa firma. Wow. Sí, entonces, es el día que nosotros, Samuel y yo, fuimos al Conservatorio de Colón. Yo vi esa firma y yo me acordé de esa firma. Yo dije, sí, él firma de esa manera, en clave de sol, las dos J de él, JJP, y entonces lo ponía así. Y tanto, él era muy musical, ese hombre, y muy disciplinado. Exacto. y algo que también vimos bastante es que él hacía en el conservatorio, en el municipio, eran las charlas pedagógicas sobre el clarinete y la historia del clarinete. Y hay un pocotón de fotos en blanco y negro donde él reúne el pocotón de gente, él y su clarinete y dándole una explicación y tocando conciertos. Wow. Sería bonito de que de repente cuando las digitalicen esas fotos, no me las pasen, pues, o sea, para yo poder ponerla durante el festival,
profesores que han brindado, tú sabes, una trayectoria del mundo del clarinete aquí en Panamá.